Estamos de regreso. Bueno, le estaba comentando que existen varios relatos e historias que profetizaron lo que fue el hundimiento del Titanic. Algunos con unos meses, algunos con muchos años. Aquí en la parte de atrás vamos a estar viendo lo que son las portadas de esos libros, de esos cuentos, de esos relatos. Les platico básicamente. El primero de ellos es de Herbert Hupman, que era noruego. Él escribió un relato, de hecho bastante parecido a lo que hizo James Cameron con su película. Me imagino de que de aquí se la robó, se clavó un vidrio güey. Ya no hubo mucho que escribir. Ya escribió nada más al último lo de Rose y Jack, donde ya aquel güey se murió de hipotermia porque esa bitch no lo dejó subir. Y sí cabían los dos, la verdad es que sí hubieran cabido, pero ya sabemos la historia. El pobre e inocente Leonardo DiCaprio tuvo que morir de hipotermia porque no le dieron chance de subirse en ese pedacito de madera. Resulta que él escribió una historia de amor que se basaba dentro de un barco, dos jóvenes que se enamoraran y luego el barco se hundía, morían ellos trágicamente. Entonces esta historia, como les digo, se asemeja mucho a lo que hizo James Cameron con el Titanic muchísimos años después. Bueno, fue tan increíble lo que fue el parecido de esto, que en Noruega, algunos años después de que él escribió este libro, salió una cinta, una película en cine mudo, y la prohibieron en Noruega porque se les hacía de muy mal gusto, porque tocaba puntos muy parecidos a lo que había sucedido al Titanic apenas unos años antes. Entonces la prohibieron porque pues, lógicamente las familias no iban a estar muy de acuerdo con todo esto. Tocaba puntos sensibles, por así decirlo. Aunque el señor la había escrito antes, ¿verdad? O sea, ese güey, ¿qué culpa tenía? Él como 6 meses antes había escrito este relato. Él no sabía que se iba a hundir el Titanic. O a lo mejor sí sabía. Sí, ciertamente. Puede que sí. Tenemos otra, que era el de Manny Clew Serwet. Él escribió en mayo él escribió su relato 3 meses antes, pero se publicó en una revista hasta lo que fue el 1 de mayo de 1912, o sea, un mes después de lo que había pasado del Titanic. Igual, ya se imaginarán cómo se puso la gente. Todos empezaron con sus críticas y esto, ¿por qué sacaban ese relato si apenas tenía un mes que había salido lo del Titanic? Pero bueno, era una historia que les había llegado a ellos a la revista 3 meses antes, simplemente que hasta ese momento fue que la pudieron publicar. Igual trata sobre el hundimiento de un barco y todo esto que choca con un iceberg, o sea, eran parecidos. Como han visto, hasta ahora han sido historias, por así decirlo, semejantes, pero que podrías escribir cualquiera, ¿no? Pues una historia, un relato de amor entre dos personajes en un barco, no dice gran cosa. El otro era un barco que chocó con un iceberg, muchos barcos han chocado con iceberg, entonces hasta ahora pues es algo normal. El que viene a continuación se empieza a poner lo bueno. El que viene es bastante interesante. Primeramente, bueno, les comento que el señor se llamaba William Thomas Stead. Él creó un libro llamado El Majestic. Así se llamaba el barco. Había ciertas similitudes con el Titanic y tal cosa. De hecho tenemos una imagen de la tumba de él. Se ve su busto, es el busto del señor, la tumba que le hicieron en homenaje a cuando murió. La vamos a ver en la parte de atrás. Entonces les comentaba, lo raro de esto, aparte de que su libro, su relato tiene similitudes con el Titanic, similitudes increíbles. Otra cosa increíble es que pasó 10 años antes, o sea, 10 años antes de que le ocurriera eso al Titanic, él lo escribió. No fue que pasara en ese momento, como les digo, no fue el otro 6 meses antes, 3 meses antes, un poquito de tiempo, no. Fueron 10 años antes que él tenía ya escrita esta obra, que la sacó, que se hizo a conocer, la del Majestic. Lo más increíble de todo esto es que no me van a creer, pero ese señor se murió en el Titanic. O sea, a pesar de la obra que había escrito, a pesar de que quizá él sabía el destino que le iba a ocurrir, porque una vez le tocó ir, le leyeron la mano en alguna ocasión, allá en Europa, y le dijeron, ¿sabes qué? No vayas a Estados Unidos.
Si un día llegas a ir a Estados Unidos, te va a pasar algo malo. No es tu destino ir a ese país. Resulta que pues a él le valió madre, ¿verdad? O sea, dijo, yo me voy a subir en el barco. O estaba muy güey el señor, o se quería morir. O sea, a lo mejor él dijo, bueno, pues este es mi destino. Yo escribí lo que le iba a pasar, yo profeticé lo que le iba a pasar al Titanic. Yo me voy a subir en este barco porque me quiero morir. Pues se subió y se murió. Se lo cargó el payaso. Fin e historia terminada. Es por eso una de las más importantes y de las más contadas, porque este señor caminó junto con los demás 1499 personas. Aquí es cuando viene la historia, el relato más importante de todos, es el más conocido en el mundo. Este lo escribió Morgan Robertson, lo escribió en 1898. Su obra, para empezar, se llama El Titán. O sea, notan el parecido de Titanic a Titán. Los nombres son prácticamente iguales. Resulta que este señor describió a la perfección, él describía, daba características del barco, tripulación. Él dijo que en el barco viajaban 2175 personas. Como ya vimos, fueron 2225. O sea, solamente hubieron 50 personas de diferencia entre lo que escribió él y lo que en realidad pasó. Él en su libro puso que el barco zarpó con el mínimo de botes salvavidas requeridos o permitidos en ese momento, que eran 24. O sea, el Titanic traía 20, 4 de diferencia nada más, que eran los mínimos permitidos y que no cabía ni siquiera la mitad de la gente. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Aunque pienses que tu barco es muy chingón y que no se va a hundir y que no le va a pasar nada, ¿en qué cabeza cabe meter botes para únicamente menos de la mitad de la gente que va ahí? O sea, por Dios, un accidente podía ocurrir lo que fuera. Esto fue planeado, esto fue premeditado. Entonces les comento, él decía que el barco tenía 3 hélices. Pues el Titanic tenía 3 hélices. Decía que contaba el Titán con 2 mástiles. Tenía 2 mástiles. Él también dijo que se iban a morir, que se habían muerto 1500 personas. Fueron 1500 personas las que murieron en el Titanic. Él también dijo que el capitán se había quedado en el barco y se había querido hundir hasta el final. Esto fue lo que en realidad pasó. Edward John Smith se quedó hasta el final, se hundió con su barco. Él fue contando características, hechos, hay similitudes. Se han llegado a contar hasta 24 similitudes o datos exactos que había. El tamaño del Titanic era de 260 metros. El tamaño del Titán también era de 260 metros. O sea, se dan cuenta, él describió con lujo de detalles todo lo que había en el Titanic, el tamaño, la forma. ¿Esto qué fue? Esto fue profético. Esto es que el señor tenía datos, que sabía lo que iba a pasar. Es que alguien tomó su libro de él y se basó para crear un barco exactamente igual para poder hundirlo y crear a semejanza esa historia. O sea, lo increíble de todo esto es que si ustedes se ponen a leer el libro, es como si hubiera realmente escrito la historia del Titanic años antes de que hubiera sucedido. O sea, como si él de verdad supiera todo lo que iba a pasar, como si hubiera tenido los datos precisos. Eso la neta sí, o sea, yo creo en las coincidencias ocurren, pero no, o sea, esto ya es mucho. Para coincidencia, 1, 2, 3. Cuando tienes 24 coincidencias, eso ya no es coincidencia. O sea, eso es destino. Y bueno, esto nos lleva a la última teoría. Esta teoría, bueno, el hundimiento del Titanic tiene 102 años. 2014 cumple 102 años de haberse hundido. Esta teoría es nueva, es relativamente nueva. Es lo más nuevo que podemos encontrar. Tiene apenas 2 años. El 2012, que se ha estado platicando de esto.
Se le llama básicamente espejismo de clima frío. ¿De qué se trata esto? Se supone, cuentan los especialistas, los investigadores, que en Groenlandia, que es básicamente donde, por la zona que se encontraban al momento del hundimiento del Titanic, es, como ustedes sabrán, es muy frío, hay climas gélidos, entonces llegan todos estos climas gélidos, y se supone que de esta parte de acá, del norte, llega lo que son los climas calurosos. Entonces llega un punto en que los dos chocan, los dos golpean, se pegan y se funden en lo que les comentaba, lo que se llama como espejismo de clima frío. Esto lo que hace es crear como una niebla inmensa, así por todo el camino, y evita que se vean las cosas. Llega lo que es la luna que se supone que ellos tendrían que haber visto el iceberg, aunque no hubiera habido luna. O sea, dicen que el iceberg se encontraba básicamente a unos 8 kilómetros de lo que estaba el Titanic, y esa es la visión que tienen. O sea, no importa que esté nublado, no importa que no haya luna, alguien tiene que ser capaz en esa zona del mar de poder ver un iceberg. Pues resulta que no lo vieron. Se supone que es por esto, porque todo este clima, toda esta nubosidad hizo que les tapara el iceberg. Entonces ellos, cuando vieron el iceberg, pues ya muy tarde, así de, ay, no mames, y ya, caminaron. No había forma. Esa es una parte de la teoría. La otra teoría es la que nos dice que se supone que en ese momento, cuando ellos estaban ahí, se conjugó algo muy extraño, lo que fue la luna y la tierra, algo que pasa nada más cada 1400 años, o sea, prácticamente nunca. Y es que el reflejo de la luz pega de una forma rara, y aparte lo que hace, bueno, se me olvidó comentarles, se supone que iceberg de este tamaño es prácticamente imposible encontrar en esa zona, porque ellos cuando llegan a mar abierto, por así llamarle, o ya se redujeron en tamaño o desaparecieron por completo. Se supone que este posicionamiento de la luna con la tierra, el sol y lo que fue la luz, hicieron que el iceberg, en vez de volverse más pequeño, se hiciera más grande. Y entonces, en vez de volverse más lento, se hiciera más rápido, tomara más velocidad y fuera rápidamente a encontrarse con el Titanic. O sea, estas teorías, si se dan cuenta, son por investigadores. Son investigadores de Harvard, de Texas, de Estados Unidos. O sea, no lo dice cualquier persona. Y tienen 2 años apenas de que se están, por así decir, que se comprobaron que eso es lo que pudo haber sucedido. Entonces, si tomamos en cuenta, si pensamos que esto fue lo que le pasó al Titanic, estamos hablando de que o la naturaleza se los quería chingar, o Dios estaba muy encabronado con el Titanic. Porque para que se junte eso, o sea, para que pase un evento que sucede nada más cada 1400 años, y para que les pase a ellos exactamente así, entonces que ya les tocaba. O sea, se los iban a fregar porque se los iban a fregar, no había de otra. No se podía salvar el Titanic de ninguna forma. Según esta teoría, la naturaleza se los chingó. Fue peor que el hombre. Ya, es verdad. Tenemos lo último. El Titanic no se ha salvado de historias de fantasmas, lógicamente. Este programa también, no solo hablamos de conspiraciones, hablamos de fantasmas. Se supone que al momento de que ocurrió el accidente y se recuperaron los 328 cuerpos, fueron llevados a un lugar llamado Snow and Co. Funeral Parlour. Oh yeah. Pues este lugar era una funeraria, lógicamente, si no, ¿para qué los iban a llevar ahí? Dejaron ahí los 328 cuerpos en lo que los reclamaban. Como ya les dije, al último nadie los reclamó porque ni siquiera pudieron reconocerlos, o sea que fue en vano. Recuperaron sus cuerpos, pero en realidad nunca supiste si era tu pariente o no. Era más bonito pensar que sí era, ¿verdad? Y que tu pariente lo habían recuperado y no fue uno de los tantos miles que se quedó ahí, pero en realidad nadie supo. El chiste es que los tuvieron ahí durante varios días. Actualmente ese funciona como un restaurante. Es el Fisherman. Y pues, obviamente es un restaurante de mariscos. Su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces comentan que ahí en ese lugar a cada rato se caen botellas de vino así de la nada.
Están las botellas de vino y ¡pah! Y sí, sin que nadie se las tome, sin que haya borrachos, simplemente se caen. Y qué triste, porque se están desperdiciando tantas y tantas bonitas botellas de vino que podrían haber llegado a manos de gente afortunada, pero no. Son puertas que se abren y se cierran, se escuchan ruidos, se escuchan lamentos, se prenden y se apagan las luces. Y el dueño del restaurante dice que ya se acostumbró a esto, que de hecho él permite que los fantasmas vivan ahí para que haya cordialidad, que él no se mete con los fantasmas y ellos no se meten con él. Pues en realidad sí se meten, güey, porque están chingando tus botellas de vino. Pero bueno, según tú no te hacen nada, ¿verdad? También en Georgia, en lo que fue el Georgia Aquarium, en Atlanta, Georgia, obviamente en Estados Unidos. En el 2008 iba a haber una convención y iban a estar presentando artículos del Titanic que se habían recuperado del Titanic. Pues los tuvieron ahí durante varios días. Lo que son los encargados del lugar, la seguridad y guardias, reportan que estuvieron escuchando otra vez, que estuvieron escuchando lamentos, ruidos, que los peces y todos los animales marítimos se comportaron de forma muy extraña durante todos los días que estuvieron ahí los artefactos y las cosas recuperadas del Titanic. Que algunos peces murieron, otros se enfermaron, como les digo, tenían comportamientos extraños, se peleaban entre ellos, luces se prendían y se apagaban. Entonces, igual, vuelven a decir que las cosas del Titanic están embrujadas. También hay otra teoría que el señor Rivera, es su apellido, vivía en una casa en Houston en 1997, él reporta esto. Se supone que vive en una casa y que él aseguraba que la casa está embrujada. Entonces empieza a decir que él escuchaba ruidos, que había algo raro ahí. Pues ya, va un equipo de investigación, como ya sabemos, de muchos canales de esos que van a filmar a ver qué pasa, tipo Carlos Trejo, pero de Estados Unidos. Llegan allá, empiezan a investigar y resulta que la casa, el propietario de esta casa había sido uno de los sobrevivientes del Titanic. Había sido un banquero que se había subido a uno de los botes que le pertenecían básicamente a las mujeres y a los niños. Entonces lo que cuentan es que este señor pasó los últimos días encerrado en su casa porque todos se burlaban de él, o sea, que la gente cuando salía pues le decían, pinche marica, ¿cómo dejaste que se murieran unos niños? ¿Cómo tomaste el lugar de unas mujeres? Fuiste un cobarde. O sea, básicamente él desde que regresó se recluyó porque la gente lo empezó a juzgar. Quedó en su cuarto. Ahí fue donde se creó el bullying, exactamente, como dice Martel. Empezó desde esos años, desde el Titanic viene el bullying, ya sabemos de dónde. Y bueno, entonces el señor se recluyó en su casa, nunca quiso volver a salir y llegó al punto en que no aguantó más y se suicidó. Entonces, esto es lo que comentaba el señor Rivera, de que escuchaba ruidos, voces y todo esto. ¿Por qué? Porque se supone que el fantasma de este banquero vivía todavía ahí en su casa y era el que se estaba manifestando en todo esto. Como habrán visto en el programa de hoy, hay muchas teorías muy distintas. Hay unas que tienen que ver con conspiración, otras con fantasmas, otras con maldiciones como lo de la momia, que sí está medio mamón, la neta. Pero bueno, hay que respetar a los egipcios, ¿verdad? No vaya a ser que me caiga una maldición, así que mejor respetemos a sus culturas y creamos que puede suceder. Pero ciertamente nadie se traga el cuento de que fue un accidente. O sea, eso es cierto. Lo que es unánime hasta el día de hoy es que nos damos cuenta que nadie cree, después de análisis y análisis, después de que se han encontrado los restos, de que has visto fotos, te das cuenta que obviamente ellos no chocaron con un iceberg. Y si chocaron con un iceberg, fue únicamente un rozón. Jamás lo abrió. Ellos no tienen daños estructurales grandes. Ellos tienen si acaso algún pequeño agujero que no pudo haber hundido el Titanic. O sea, no hubo forma de que se pudiera haber hundido chocando con un iceberg. Era un barco muy grande, era un barco que estaba diseñado para esto. Fue un trabajo interno. O sea, básicamente alguien provocó esto. Y alguien a quien le convenía. ¿A quién le convenía? Obviamente le convenía al dueño del barco. ¿Por qué? Porque él ganó $5 millones de todo esto. O sea, él con el hundimiento del Titanic arregló el Olympic. Y el Olympic estuvo en mar durante 20 años. ¿Saben lo que son 20 años? ¿Cuánto dinero recuperó cuando su empresa se iba a ir a la quiebra? O sea, hoy han escuchado varias teorías.
Ustedes tienen la mejor opinión como siempre, lo más importante. Y bueno, nosotros nada más se lo presentamos, se los dejamos ahí para que vean cómo cada historia tiene sus vertientes, tiene muchos puntos de vista. Y bueno, espero que les haya gustado este programa. Por desgracia hemos llegado al final. Nada más que desearles una feliz Navidad. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por habernos acompañado como siempre cada martes. Ojalá que el próximo martes otra vez estén. Que mañana se la pasen muy chido. Coman mucho, tomen mucho, disfruten porque no saben cuándo puede ser su última Navidad. Exactamente. Así que pásensela chido. Yo soy Carlos David y esto fue Conspiración Paranormal.